Saludos hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, un miércoles para compartir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar como tema, el tema general de estas 3 semanas se titula Emociones Destructivas. Ese va a ser el tema general que vamos a tratar estos 3 miércoles de este mes. Pero vamos a hablar del tema del día de hoy, tiene que ver con la amargura. La amargura. Y el texto base va a estar en Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Dios. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Edifícanos a través de ella, exhórtanos y motívanos a seguir adelante. Bendice a mis amados hermanos y que esta palabra sea de bendición y de edificación para sus vidas, Padre Santo, y también sea de sanidad para nuestras almas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Como le dije al principio, el título o lo que vamos a hablar en este día tiene que hablar con la amargura o el resentimiento. Leímos en Efesios 4, versículos 31 y 32, un texto interesante. Cuando leemos todo el capítulo 4 de Efesios, Pablo se enfoca mucho en la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Así que para Pablo es relevante e importante la unidad de la iglesia y las relaciones entre los creyentes en el cuerpo de Cristo. Así que para Pablo desarrolla en todo el capítulo 4 algunas actitudes negativas que afectan las relaciones entre los creyentes. Pablo quiere que los creyentes seamos sanos en la fe en nuestras relaciones. En nuestras relaciones siempre vamos a demostrar nuestras emociones. Y es importante que sepamos la diferencia entre una convicción o las convicciones y las emociones. Recuerde como creyente, nosotros vivimos por fe y nuestras convicciones deben estar por encima de nuestras emociones. Y tenemos que tener claro que en nuestras relaciones con nuestros amados hermanos, nosotros nos relacionamos basado en el amor que nos impulsa el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener cuidado con ciertas emociones que a veces rompen la unidad, a veces traen dificultades, hasta divisiones en la iglesia, porque no nos percatamos de que Dios nos llama a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pablo le preocupaba de que los creyentes se cuidasen en sus relaciones unos con otros, que ellos supiesen cómo tratar al hermano. Y es tan así que Pablo en una epístola dice que si pecáramos contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es decir, que si yo peco contra algún hermano, ofendo a algún hermano, Pablo dice, contra Cristo pecáis. Es así que la problemática que trae de no tener una buena relación con nuestros amados hermanos. Así que es importante que nosotros como creyentes seamos sanos emocionalmente en nuestras relaciones con nuestros amados hermanos. Así que cuando hablamos de emociones destructivas, tenemos que definir la palabra emoción. ¿Qué significa la palabra emoción? La palabra emoción proviene de una palabra latina que dice emovere,
que literalmente significa mover afuera o tender hacia la acción. Es decir, que nuestras emociones expresan, actúan, expresan lo que hay dentro de nosotros. Y eso concuerda con Proverbio 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que a través de nuestros corazones, que es el asiento de nuestras emociones, es ahí donde se expresan lo que sentimos. Eso significa que cada emoción que se pueda presentar por la influencia de algo externo, lo mostramos hacia afuera. Pero ¿por qué hemos llamado este estudio general emociones destructivas? ¿Por qué se le llama emociones destructivas? Llamamos emociones destructivas aquellas que arruinan nuestros vínculos familiares, arruinan nuestras relaciones personales, arruinan y nos quitan el disfrute de la vida. Por eso arruinan nuestro estado de ánimo y hasta nuestra salud física. Las emociones son destructivas porque dañan a los demás y a nosotros mismos. Los psicólogos dividen las emociones tanto positivas y negativas. Las emociones positivas son aquellas que hacen referencia al conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables, que entienden la situación como beneficiosa para nuestras vidas. Y hay un sinfín de listas de emociones positivas que en algún momento dado las expresamos de acuerdo a la circunstancia o contexto que nos toque vivir. Hay algunas: aceptación, afecto, agradecimiento, alegría, amor, bienestar, diversión, entusiasmo, esperanza, felicidad, gozo, amor, ilusión, pasión, satisfacción. Pero también hay emociones negativas. Son negativas porque hacen referencia al conjunto de emociones que estimulan sentimientos desagradables. Y esas las expresamos de acuerdo a la influencia externas que nos toque pasar. Y hay una lista, es larga: aburrimiento, agobio, angustia, ansiedad, asco, culpa, decepción, desesperación, disgusto, estrés, frustración, indignación, ira, miedo, preocupación, rabia, rencor, tristeza, vergüenza. La lista es larga. Así que los psicólogos dividen entre las emociones positivas y negativas. Y es interesante que Pablo también en Efesios 4, 31 y 32 menciona que nosotros como creyentes debemos expresar la fe con emociones positivas en la iglesia para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Vea que el versículo clave que hemos leído hoy dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas son emociones negativas que son muy destructivas, que rompen la relación entre los creyentes y la unidad y traen ciertos problemas en la iglesia. Así que Pablo menciona estas emociones negativas, pero él quiere que apliquemos y expresemos nuestras emociones a través de emociones positivas para expresar nuestra fe. Y él dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo sabía que es importante la relación entre nosotros los cristianos. Recuerde que somos una comunidad de fe, somos una familia, somos hermanos en Cristo Jesús. Y para estar unidos tenemos que saber relacionarnos, pero también tenemos que saber cómo controlar nuestras emociones.
tenemos que entender cómo demostramos nuestras emociones y tratar en lo posible de no dañar a nuestros amados hermanos. Así que las emociones tanto positivas y negativas son necesarias en nuestra vida porque nos permiten expresarnos al mundo exterior de acuerdo a los factores por el cual somos influenciados. Así que las emociones, amados hermanos, tienen una función social, es decir, nos permiten comunicar nuestro estado de ánimo a las personas de nuestro entorno y facilita y fortalece las relaciones con ellas. Es decir, que nuestras emociones actúan para los demás como señales. Por tanto, les permite a su vez adoptar la actitud y la conducta más apropiada hacia nosotros. Cuando nosotros expresamos, valga la redundancia, nuestras emociones, las personas que nos tratan, las personas que nos ven, al ver cómo expresamos nuestras emociones, ellos van a saber qué actitud o cómo nos van a tratar para sobrellevar las relaciones. Pongo un ejemplo. Aristóteles dice lo siguiente. Recuerden que una de las emociones que más común mostramos tiene que ver con el enojo, la ira. Más en estas situaciones que estamos pasando, hay muchas personas que se están dejando llevar por las emociones. Y Aristóteles decía de la ira lo siguiente. Decía que existe un momento adecuado para expresar la ira, pero que es preciso hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Uno ve esto y Aristóteles lo dice en una forma de sabiduría, pero esto no es sencillo cuando tratamos sobre la ira. Pero lo que él quiere decir, Aristóteles, es que cada emoción se debe expresar en el momento adecuado, en el contexto adecuado. Y en eso nosotros como cristianos debemos ser muy sabios y tenemos que también tener dominio propio. Y eso se consigue a través de la ayuda del Espíritu Santo. Hay una realidad hoy en día de que muchos cristianos son muy emocionalistas. Expresan sus emociones sin medir las consecuencias. Y muestran emociones en un contexto totalmente diferente. Así que Pablo concuerda con Aristóteles. Pablo dice en el mismo capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Vea que Pablo no está diciendo que nunca tengan ira, nunca se molesten. Él está diciendo airaos porque es algo natural y normal en nosotros. Pero cuando él dice no peque, está dando limitaciones. Es decir, que nuestra ira, nuestras molestias deben estar en un contexto adecuado y expresarse bajo ciertas limitaciones que no nos lleven a pecar. Por supuesto, para llevar a cabo esta palabra en la manera práctica se requiere mucho de madurez espiritual, mucha madurez espiritual y que tengamos nuestras emociones canalizadas bajo la palabra de nuestro Dios. Así que, amados queridos, la emoción que Pablo vamos a estudiar hoy tiene que ver la que menciona Pablo en Efesios capítulo 4, verso 31, que tiene que ver con la amargura. ¿Qué es la amargura? O el resentimiento, que también es un sinónimo. La amargura, tengo aquí, dice, sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Vea que aquí este concepto habla de sentimiento, pero dice persistente de disgusto.
no estamos hablando de una molestia, un momento oportuno, que se presentó algo y quedó hasta ahí. No, esto habla de un disgusto constante que está guardada en el corazón. Vamos a hablar otro concepto. Dice, es sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o situación. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la amargura? Vea que Pablo empieza hablando, quítense de vosotros toda amargura o resentimiento. Todos los problemas, inconvenientes que a veces se presentan en nuestras relaciones con nuestros amados hermanos, empiezan a través de un resentimiento. Y por eso es importante hablar esta emoción destructiva, para que nuestra iglesia sea una iglesia sana emocionalmente y que tengamos relaciones de amor entre hermanos. Entonces, este concepto que habla de que sentir una y otra vez ese enojo en nuestro corazón de algo que ocurrió en el pasado y fue provocado por una persona. Vean que esto puede pasar con un ofensor en el pasado, que probablemente no lo hemos visto en el presente. Esa persona está ausente de nuestras vidas, pero ese daño que causó en el pasado me está causando problemas en el presente. Y este es uno de los problemas por el cual enfrentan los pastores a la hora de asesorar o dar consejería pastoral. Porque hay hermanos, lamentablemente, que han sido lastimados en sus corazones por personas que no están presentes en sus vidas, que son del pasado, pero cuando vienen en la iglesia, ese resentimiento que tenían con esas personas, cuando no maneja bien esa emoción, y tienen ese resentimiento en su corazón, empiezan a expresar ese resentimiento en sus relaciones con sus hermanos en la iglesia. Eso sí no debe pasar en una iglesia. Y vea que esta palabra nos llama a reflexión a cada uno de nosotros, que tenemos que tener cuidado con esos resentimientos en nuestro corazón que terceros nos hicieron en el pasado y que no expresemos ese dolor con actos hostiles con nuestros hermanos en nuestra iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. También dice que significa sentir hostilidad contra una persona o un grupo que lo ha tratado mal. Cuando dice tratado mal lo pongo entre comillas, porque hay hermanos, hay personas, que piensan de que todas las personas los tratan mal. Pero resulta que a veces somos nosotros que causamos las dificultades porque no sabemos relacionarnos con las personas producto de esas emociones de resentimiento que no han sido bien canalizadas. Así que esa persona puede estar presente, lo podemos estar observando y viendo. Así que eso también puede ser un problema en la iglesia. Podemos ver hasta hermanos que de alguna manera nos ha ofendido y vemos y está en la iglesia, pero no lo tratamos. Así que eso no debe ser la actitud que debemos tomar en la iglesia. Si no arreglamos esa ofensa y tratamos con el ofensor, la amargura puede empezar a crecer como una semilla y echar grandes raíces en nuestro corazón hasta el punto de ser parte de nuestras vidas. Y puede hasta afectar muchas facetas de nuestra personalidad y de nuestras vidas. Ningún verdadero creyente, amado, puede usar su fe de manera efectiva a menos que no haya sido librada la raíz de amargura.
Es un peligro aferrarse al resentimiento. Siempre va a atrofiar nuestro crecimiento y progreso espiritual. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la amargura? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia es clara, amados hermanos, en cuanto a la amargura. La Biblia lo considera un pecado. La amargura o el resentimiento no es de Dios. La amargura no forma parte del fruto del Espíritu. Eso es producto de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. También lo produce bajo la influencia de Satanás. Satanás quiere que los creyentes vivan con resentimiento, que haya discordia entre los hermanos. Así que él va a usar todas sus influencias para que los hermanos estén resentidos unos con otros y haya división en la iglesia. Así que la Biblia lo considera un pecado. Cuando Pablo dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. Es decir, está hablando de esas actitudes negativas, esas emociones destructivas. Y la única manera de quitarlas, la única manera de no vivir bajo estas emociones es con las actitudes bajo las emociones positivas, siendo benignos uno con otro. Vea que Pablo habla en Romanos 3:14, dice de los pecadores, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es una emoción común en los que no están en Cristo Jesús. Y la amargura no debe existir en el corazón del creyente, sino el amor de Cristo. Lo segundo que dice la Biblia, que la amargura es contagiosa, hermano, como un virus. ¿Por qué dice que es contagiosa? Porque lo dice la palabra en Hebreos 12:15, dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vean, hermanos queridos, que la amargura es un virus, contamina. Así que si yo estoy amargado, yo voy a contaminar a otro con mi amargura. Es contagiosa y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros de hablar con un hermano que esté en amargura o resentido. O nosotros mismos también podemos estar resentidos. Tenemos que tener cuidado de no contagiar a otro con nuestro resentimiento. También dice la Biblia que trae otros pecados que acompañan al resentimiento o a la amargura. Es decir, que la amargura no viene sola. La amargura viene acompañado por un grupo de amigas que se llevan muy bien, que tiene que ver con el enojo, la ira, la venganza, la gritería, las palabras, la hipocresía. Y pare usted de contar. Eso nos dice la Biblia, que esta emoción es destructiva. Así que tenemos que tener cuidado. Así que si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Porque causa división, arruina la paz entre los creyentes y no creyentes. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas que pueden originar una raíz de amargura o resentimiento en nuestros corazones? La primera tiene que ver con el rechazo. Vean que sentirse rechazado, eso causa dolor. Y en las diversas etapas del ser humano o de los padres, hemos sido rechazados. Lo importante es que nosotros sepamos reaccionar ante el rechazo. Que si nos sentimos rechazados, podamos recordar la palabra de salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Así que, amado querido, si nos sentimos rechazados, tengamos presente que Dios siempre estará con nosotros. También está lo que se llama la injusticia recibida.
Es decir, maltrato, castigo exagerados, abuso de autoridades, robos significativos, traiciones, continuo desamor de su cónyuge, etc. La lista es muy larga. Y nos sentimos solos pensando que ya no hay esperanza para nosotros. Pero hemos creído un Dios de justicia. Amén. También están las ofensas no sanadas. Las ofensas que causan heridas por no recibir el poder sanador de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos por palabras hirientes? Palabras que nos hieren lo más profundo de nuestro corazón. Y si tú te sientes herido, aquí tengo una palabra que Dios tiene para ti esta noche. Dios trae sanidad para tu corazón. Mira lo que dice: mas yo haré venir sanidad para ti, sanearé tus heridas, dice Jehová. Así que, amados queridos, las ofensas no sanadas producen resentimiento. ¿Pero por qué no son sanadas? Por la falta de perdón, que es otra causa del resentimiento. Falta de perdón. Es decir, que el creyente decide no perdonar la ofensa. Y eso es importante. Si yo no perdono, el resentimiento va a estar en mi corazón y eso va a ir creciendo como una semilla. Si yo no perdono, ese resentimiento va a crecer y no va a ser una raíz, sino un buen árbol fuerte, y para sacarlo va a ser muy difícil. Pero el Señor nos dice en su palabra, si nosotros tenemos falta de perdón para desligarnos del resentimiento, de la amargura, el Señor dice, vea esta advertencia en Mateo 6, verso 14, 15, que nos dice Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese texto hay que tomarlo muy en cuenta. También tenemos fracasos personales, no asimilados, y también disciplina incorrecta. En este caso estamos hablando de maltrato infantil por parte de los padres de hogares disfuncionales. Y ya está demostrado que los niños que son maltratados en su infancia y crecen con resentimiento, esos niños o repiten el patrón de conducta de los padres y expresan con su resentimiento pagando la culpa con sus propios hijos. Esas son experiencias de la vida al cual tienen que enfrentar, asesorar los psicólogos y psiquiatras a las personas que han sido maltratadas. Así que esas son las posibles causas. Y existen otras, pero si alguna de estas causas, amado querido, ha producido resentimiento en nosotros, recuerde que tenemos a nuestro Padre Celestial. Él está para sanar nuestras emociones y sanar nuestros corazones. Ahora la pregunta importante: ¿cómo me afecta la raíz de amargura como creyente? ¿Cómo me afecta? Vea esto. Nos puede llevar a apartarnos de Cristo. Esto es importante que lo sepamos. Hebreos 12:15 nos dice que la amargura es una emoción tan destructible que destruye el alma, envenena el alma, que puede llevar a la persona a apartarse de la fe. Hebreos 12:15 dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vean lo delicado y lo peligroso que es esto. Tenemos que tener cuidado, porque la amargura es el principio, el camino hacia la ira y hacia el odio y hasta el homicidio. Es peligroso, envenena el alma. Hay que tener cuidado y mucho cuidado. También nos afecta porque nos estorba de tener excelentes relaciones interpersonales con creyentes y no creyentes.
¿Por qué? Porque no tenemos un control sobre nuestras emociones. Ese resentimiento que esa persona en el pasado me hizo y que no he sabido canalizar esa emoción, resulta que yo pago mi rabia con personas inocentes a mi circunstancia y mi situación. Y son emociones que en algún momento explotan en un contexto diferente y con personas que son ajenas a lo que está pasando, lo que me ha afectado en el pasado. Y eso impide que las personas tengan unas buenas relaciones humanas. Entonces las personas llegan y dicen, no, es que toda la gente no me trata bien, las personas me rechazan. Y resulta que el problema no son las personas, somos nosotros que no hemos tratado con ese resentimiento sembrado en nuestro corazón. Otro que afecta la amargura como creyente es que nos esclaviza a recuerdos y heridas del pasado. Es decir, que a veces guardamos en esa cajita fuerte de nuestro corazón recuerdos de cosas que nos hicieron o dijeron o hablaron mal de nosotros. Y está ahí latente. Y resulta que le echamos agüita, lo alimentamos y mimamos ese resentimiento. Y está ahí en nuestros corazones creciendo cada día. Amado, Dios no quiere que tú vivas perturbado por lo que te hicieron, por lo que hicieron. A paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. Así que no sigas esclavizado en el recuerdo del pasado. Ese es el peligro del resentimiento, de la amargura. Nos quita la paz mental, la paz espiritual. Otro elemento que nos afecta como creyentes es que nos impide ver los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Recuerde que nuestra vida está bajo el propósito de Dios y tenemos que estar convencidos que cualquier circunstancia, aún aquellas personas que de alguna manera nos ofenden, nos causan daño, tenemos que ver que si estamos bajo el propósito de Dios, Dios de esas cosas malas, Dios lo cambiará para bien. ¿Qué le pasó a José? José fue vendido por sus hermanos. Y me gusta la historia de José porque José nunca se quejó, nunca se quejó. Y él tuvo humanamente la justificación para sentirse resentido con sus hermanos. Pero él no permitió que el resentimiento abarcara toda su vida. Más bien al final él dijo, comprendiendo el propósito de Dios, dijo que él pasó por todas estas cosas porque Dios lo tomó a él como instrumento para preservar la vida de Israel y de Egipto. Así que, hermanos queridos, el resentimiento a veces nos impide ver el propósito de Dios en determinada situación. Por ejemplo, Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Él no sabía eso. Él no sabía que su sufrimiento iba a demostrarle a Satanás que Dios es santo y justo y que las personas le aman de corazón. Él no sabía eso. Pero el resentimiento lo nubló completamente, justificándose a sí mismo. Vean cómo dice. Job dice 10 verso 1-3. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, vea esto, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y favorezca los designios de los impíos? Vea que él está hablando en amargura de corazón, pero él no veía el propósito de Dios, el por qué él estaba pasando por esa situación. Y todos conocemos el final de su historia. También nos convertimos en mala influencia para otros hermanos. Es decir, los contaminamos con nuestro resentimiento. Un resentido siempre va a buscar a alguien que lo acompañe y lo apoye en su
sentimiento en su corazón. Siempre va a buscar a alguien que lo apoye. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí dice que la amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. También dice aquí, la amargura o el resentimiento nos hace ver percepciones equivocadas de la vida. Y esto es interesante. Esto es interesante. Porque el resentimiento, la amargura, cuando echa raíces, se convierte para nosotros como una norma de vida. Es decir, que la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargado. Y eso es peligroso. Tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones con un corazón amargo, en amargura o con resentimiento, porque nos vamos a lamentar de las consecuencias. ¿Y no será que las situaciones que a veces nosotros estamos pasando, no será porque hemos tomado decisiones por corazones resentidos y nos dejamos llevar por una emoción de rabia y de molestia en nuestros corazones porque otras personas nos causaron daño? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debe meditar. Eso también le pasó al salmista en el Salmo 103, un salmo muy largo. Es un salmista, amados queridos, que él empezó a comparar su vida con las personas, con los impíos que prosperaban. Y él empezó a sacar conclusiones que a los impíos no les pasaba nada, que ellos vivían bien. Y empezó a ver la vida de una manera distinta porque había amargura en su corazón, porque él comparaba la vida de ellos con la vida de él por todas las situaciones que estaba pasando. Pero él tenía una falsa percepción de lo que veía por producto de su resentimiento. Y él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, él reconocía que él estaba cometiendo un error, que él estaba analizando la situación de la vida de aquello que prosperaba producto del resentimiento que había en su corazón. Tenía una percepción equivocada de la vida. Y él se dio cuenta, fue cuando entró en el santuario y llegó a la conclusión cuál iba a ser el fin de ello. Y que Dios igualmente le ama y le cuida. Pero otro personaje bíblico es Jonás. Jonás tenía la misión de ir a predicar a Nínive. Pero Jonás estaba resentido con la gente de Nínive. Y él se molestó con Dios porque Dios les perdonó. Vea esto. Entonces él tenía una percepción. Él se sentó a esperar a ver cómo la ciudad iba a ser destruida. Pero Dios le había dicho de que predicase para que lo de Nínive se arrepintiera. Pero por su resentimiento él esperaba otro final, otra percepción. Y resulta que él no entendía cuál era el propósito de Dios. Y ese es el error que a veces cometemos. También, hermano, es que le damos lugar al diablo. Escuche esto, le damos lugar al diablo. Un creyente con resentimiento es un creyente que está invitando a Satanás que tome su espacio. Y disculpa que se los diga de esta manera, porque está en la palabra. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada, se acuesta enojada y se levanta resentida, se acuesta resentida y se levanta amargada, está en el riesgo de darle espacio a Satanás. Por eso es que Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También el resentimiento tiene la potestad de destruir nuestra salud física. Muchas de las enfermedades que las personas padecen en su cuerpo no son por razones realmente físicas, sino que están originadas en un alma enferma de amargura, que se exterioriza en un desbalance físico. Algunos ejemplos, los estudiosos hablan de artritis, úlceras, diabetes, cáncer, insomnio, migraña, dolores de espalda, etc. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esto puede afectar la vida del creyente. Ahora,
Una pregunta. ¿Soy un creyente con resentimiento? Debemos hacernos un autoexamen. Proverbios 4:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Así que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis bajo la fe. Así que voy a hacer una pregunta y cada quien ahí de su casa se va a responder hacia su propio corazón para hacernos si hay algún resentimiento. Escuche, ¿existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? ¿Está maquinando continuamente de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿O decirle sus cuantas verdades cuando lo o la veamos? ¿Recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? ¿Se siente ofendido y debido a que usted estima es víctima y está justificando el resentimiento? ¿Hay explosiones desmedidas en cuanto al incidente que de otra manera tendría menor importancia? ¿Pone mala cara en lo que ve al ofensor o ante la mención de su nombre, sobre todo si es un hermano? ¿Se expresa del ofensor de manera burlona, sarcástica o degradante en su mente o delante de otros hermanos o no creyentes? ¿No saluda o esquiva al ofensor entre comillas, en la iglesia? Hay casos de hermanos que no se tratan en la iglesia. Eso es delicado, eso es pecado. A Dios no le agrada eso. Todas estas preguntas son reflexivas para que cada uno de nosotros analicemos cómo están nuestros corazones. Pero ¿cómo sacamos y eliminamos la raíz de amargura? ¿Cómo hacemos? Escuche esto. Y esto lo pongo como experiencia en mi caso. Mi caso. Me acuerdo de un compañero que me ha sido la vida imposible. La vida imposible que yo quería era comérmelo a golpe. Así humanamente. Eso fue hace muchos años. Fue la primera vez que me enfrenté a este resentimiento en mi corazón. Y lo que le voy a mencionar aquí es algo que yo experimenté y lo puse en práctica y me dio la libertad y la paz mental y espiritual. Y esa emoción de resentimiento salió de mi corazón. Número 1, arrepiéntase por su enojo y juicio contra las personas que lo hirieron. Como es pecado, tenemos que arrepentirnos. Decirle al Señor, Señor, me perdono, perdóname por haberle dado cabida a esta emoción destructiva. 2, decídase a perdonar y pedir perdón a Dios. 3, haga una lista de las personas que le han herido, robado, dañado. Exprese su perdón y renuncie con su boca a toda raíz de amargura, siendo específico con los nombres y cosas que le dañaron en el pasado. Esto es importante. Ore por las personas que le hicieron daño, mencionando sus nombres y pidiendo cosas buenas a Dios para ello. Eso va a hacer que su corazón se llene de amor a través del Espíritu Santo por esa persona. Esto yo lo hice. Yo sentía un resentimiento, un odio por esa persona. No dormía, sudaba de madrugada pensando lo que le iba a hacer a esa persona. Eso fue en el año 1997. Pero una vez me paré de madrugada y dije, no, soy cristiano. Y me estoy llevando por el odio. Y empecé a pedirle perdón a Dios y a orar por esa persona, mencionándolo con nombre. Y le pedí a Dios que yo lo perdonara y pedí bendición, salvación, bendición para su familia. Y cuando empecé a orar, el Espíritu Santo empezó a obrar en mi corazón y empezó a sentir la paz. Así que, hermano, esto es una decisión. Si usted quiere vivir resentido, porque usted lo decide, pero usted tiene la posibilidad de ser libre de todo resentimiento. Ahora, el antídoto que Cristo nos da en la iglesia, cuando veamos al hermano que de alguna manera nos ha ofendido, entre comillas, miren lo que Jesús nos manda hacer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a la iglesia, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Amados queridos, Jesús nos dice esta palabra, es para que seamos libres de resentimiento y de la amargura, para que tengamos paz entre los hermanos, paz en nuestra mente y paz en nuestro espíritu, porque a paz nos llamó el Señor. Si vivimos y permitimos que la paz del Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, tendremos paz física en nuestras vidas. Tenemos salud física. Así que, amados hermanos, con esto concluyo este estudio y voy a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra. Quiero pedirte, amado Dios, que seas tú sanando todo corazón. Mis hermanos han escuchado la palabra y el estudio. Yo te pido, Dios, que seas tú sanando los corazones resentidos. Que seas tú, Señor, dándole la fortaleza y que ellos tomen la decisión de decirle no al resentimiento, de pedirte perdón. Sana los corazones heridos, Señor, que seas tú con tu hermosa presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, le doy gracias a Dios por haber compartido su palabra y no se pierda el próximo miércoles que vamos a seguir hablando de otras emociones destructivas. Hoy hablamos de la amargura o resentimiento. Así que cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Amémonos unos a otros. No le demos lugar al odio. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.